Pues buenos días a todas y todos, profesoras, profesores que nos están acá acompañando nuevamente en esta sesión de dudas acerca de los materiales que hemos liberado en la plataforma. Como en las sesiones anteriores, pues iniciaremos haciendo un recorrido de los materiales publicados en nuestras plataformas y nos concentraremos principalmente en el tema de las entregas, que es aquí donde seguramente existirán algunas dudas. Entonces, igual que las veces anteriores, pues iremos resolviendo dudas que nos comenten aquí a través del audio de sus equipos y pues también iremos intercambiando con las dudas que se vayan publicando en la plataforma. Recordemos también que los materiales están puestos de una manera equivalente en las dos plataformas, pero entonces vamos a ir revisando un poco las dos plataformas para que quede claro cómo están allí los materiales disponibles. En esta semana justo iniciamos el último tema de nuestro módulo 1, que es el tema asociado a la evaluación. El tema, pues formalmente, fue llamado Estrategias para el diseño y aplicación de rúbricas de evaluación apoyadas con TIC. Y esto pues nos abre un espacio para también un tema muy importante que seguramente pues como los anteriores una semana resultaría difícil poderlo abordar totalmente, pero sí nos da una introducción al tema, nos invita a seguir reflexionando sobre estas problemáticas y pues aquí están algunos de los materiales. En este tema que acá aparece como introducción y acá en RECO aparece como bienvenida, aquí sí tuvimos una disparidad en los nombres, pero el contenido es el mismo. Pues acá nos saluda la profesora Rosario, que es justo quien ya nos envió, nos estará haciendo llegar todos estos materiales. Entonces, en esta introducción, pues como todos nos vemos hacia dónde queremos movernos, cuáles son los objetivos de la actividad, y ya en el tema 6.2 nos arrancamos de lleno con las rúbricas de evaluación. Entonces, Rosario nos ha preparado dos materiales, dos videos bien interesantes acerca del tema de rúbricas. En esta primera introducción nos habla acerca de qué son y por qué entonces se vuelve interesante trabajar con ellas. Y después, ya con más, vamos a entrar con más detalle en el tema y empezamos a hablar de los componentes de una rúbrica. Entonces, estos videos pues, nos permiten tener una visión general acerca de las rúbricas. Para aquellos que no las conocían, pues ya nos dan este espacio para poder platicar sobre ellas. Lo siento, me falta iniciar la grabación. Ahí está. Y entonces, esto pues nos da una primera introducción hacia los materiales. Después viene una herramienta importante, vamos recorriéndolos también acá en RECO. Después, rúbricas. Entonces, después viene la creación de rúbricas. Se hace una observación importante, que es que en realidad para la elaboración de rúbricas no necesariamente necesitamos una tecnología para poder, una tecnología demasiado sofisticada para poderlas aplicar, pero considerando que ahora las circunstancias nos han llevado a trabajar principalmente apoyándonos de alguna de estas plataformas, pues creo que se vuelve importante poder tener las rúbricas integradas a nuestra plataforma. Por eso cuando este material se diseñó originalmente, pues esta observación
pues es totalmente válida, pero en los escenarios actuales a lo mejor retoma mucho más importancia la tecnología que estamos utilizando, pensando de forma general acerca de cuáles son las plataformas que nuestros participantes usan con mayor regularidad. Pues acá les dejamos estos 4 recursos para que ustedes puedan crear sus propias rúbricas. Entonces tenemos aquí cómo podemos hacerlo en Moodle, cómo podemos hacerlo en Redco, cómo podemos hacerlo en nuestra plataforma de Canvas y por supuesto Google Classroom, que muchos hemos también estado utilizando. Acá justo surgió una observación interesante, que el video que habíamos puesto para Google Classroom ya no estaba disponible, pero pues como hemos dicho, hemos estado buscando seguir creciendo en conjunto y aquí en uno de los foros pues nos hicieron la observación de que ese recurso ya no estaba disponible. Entonces precisamente aquí le agradecemos a la profesora Leticia, quien nos dice que pues el recurso en NetLearning ya no estaba disponible, pero que ella lo encuentra entonces en YouTube y nos lo comparte. Y eso ya nos permitió actualizar de este lado, bueno, en las plataformas, ver los contenidos actualizados. Entonces, el link que está acá ya está corregido. Y entonces, eso pues, de eso se trata, ¿no? Que podamos nosotros tener este intercambio de ideas y pues justo como ahora lo vimos, pues poder corregir lo que haya que corregir y pues ustedes también nos pueden apoyar en ese tipo de cosas. Entonces, eso pues, por eso es que son importantes los foros, para que ahí vayan surgiendo estas dudas y entonces ahí pues podamos seguir comentando acerca de las temáticas. Entonces, pues las dos plataformas tienen sus foros correspondientes y entonces, ¿dónde está el siguiente aquí? Y entonces, pues finalmente los materiales cierran con este listado de recursos que pueden ser interesantes para seguir conociendo más acerca de rúbricas. Vienen por aquí algunos ejemplos y pues Rosario ahí nos ha compartido algunos materiales interesantes que pueden ayudarnos a profundizar más en el tema. Y entonces con esto estaríamos cerrando propiamente los contenidos formales del diplomado y lo que cerraría pues las actividades de la semana anterior y esta semana pues justo es el tema de las actividades. Y entonces aquí, más que ir usando el botón siguiente, me quiero regresar a esta parte para que se vea muy claro. Entonces, aquí tenemos la actividad 6.6, ABP evaluada con rúbricas, 6.7, actividad aula invertida evaluada con rúbricas. Recordemos que desde la semana pasada se habían dividido estos dos temas optativos, más bien ustedes elegían cuál debían revisar. Y entonces, si por ejemplo Gustavo elige el tema, revisar a profundidad el tema ABP, pues Gustavo ya empezaba a trabajar en estas ideas del diseño de una situación de aprendizaje e idealmente entonces Gustavo tenía que habernos compartido, podía haber compartido en Flipgrid estos aspectos acerca de la actividad. Esta actividad pues no es una actividad que cuenta para la calificación final, pero sí nos fue adentrando en el proceso del diseño de la secuencia. Y entonces, si Gustavo ya avanzó en este proceso de la planeación de la secuencia, pues lo esperado es que ya con ese avance, con la retroalimentación que los tutores están trabajando, pero principalmente con la retroalimentación también de los pares, tanto la retroalimentación directa que ustedes pudieron haber recibido en Flipgrid de algunos compañeros,
como la retroalimentación al escuchar a otros compañeros, al escuchar cómo otros compañeros hicieron las cosas, pues también nosotros podemos aprender, cierto, yo también podría hacer esto en mi actividad. Entonces, por eso es que se enriquece mucho o se puede enriquecer mucho el diseño de nuestras propuestas a partir de los pares con los que estamos trabajando. Entonces, Gustavo debería entrar ahora sí a esta actividad, concluir su diseño. Ya empezó en la actividad anterior la reflexión de estos puntos. Entonces ahora podría ya Gustavo formalmente enviar la actividad a través de este punto. Y aquí también les dejamos una plantilla como referencia para que ustedes nos compartan los puntos que les estamos pidiendo. Y como siempre, pues acá viene la rúbrica de evaluación de referencia para que ustedes sepan pues cuáles son los aspectos que deberían ir cuidando y poder obtener entonces algunas de estos, los niveles más altos, los criterios que aquí se establecen. Observarán que esta es nuestra rúbrica más grande, porque como ya lo decía Rosario al inicio, pues esta es una actividad que nos permite integrar todo lo que hemos estado platicando. Pero entonces, si bajo este supuesto, Gustavo entonces solo tendría que entregar la actividad 6.6. La actividad 6.7 pues no la tiene que entregar porque pues esto nos permite entonces manejar solo una de estas dos actividades. Es muy importante mencionar que la plataforma les va a decir le va a decir a Gustavo que tiene una actividad pendiente, la 6.7. Pero esto así va a estar de forma permanente. Las plataformas no nos dan la opción de tener entregas alternativas, o entregas esta o entregas esta. Entonces, para la plataforma tenemos que registrarlas como dos actividades y no se preocupen porque esta actividad les aparezca siempre como que quedó pendiente. Y viceversa, para los que entregan aula invertida, pues les va a aparecer que esta actividad siempre quedó pendiente. Entonces aquí esto sí es muy importante resaltarlo, porque cuando ustedes estén trabajando por acá, donde aparecen los resúmenes de las cosas por hacer, pues les va a decir que tienen que hacer las dos actividades, pero esto es porque el sistema no sabe todavía cuál es la actividad que ustedes quieren desarrollar, y aun cuando ya la entreguen, pues la otra va a aparecer como pendiente, pero tienen que omitir esa actividad. Es decir, insisto mucho en esto, no tienen que entregar las dos actividades. Es necesario solo entregar una actividad para poder cumplir con las actividades del módulo 1. Entonces lo mismo va a pasar con RECO, porque también acá pues tenemos la actividad 6.6, donde se describe los puntos a entregar, la actividad del ABP, y después ya viene la rúbrica de evaluación correspondiente, y después viene entonces el punto de entrega de las actividades del 6.6. Pero pues esto nuevamente hacemos mucha insistencia, no es necesario que entreguen las dos. Entonces acá está todo lo de aula invertida y acá está todo lo correspondiente a ABP. Entonces acá están estos 3 para aula invertida y estos 3 para ABP, pero no tienen que entregar dos actividades. Entonces, pues este es el recorrido de nuestros materiales. Vamos a empezar a resolver algunas dudas. Si alguien quiere comentarnos una duda a través del micrófono, con gusto puede levantar la mano y aquí lo escuchamos. Mientras, ya vi que hay algunos comentarios a través del chat. Empezaré por el chat en esta ocasión. Entonces, la profesora Leticia nos dice: esta actividad diseñada será la que aplicaremos, me parece que en el mes de noviembre, no necesariamente, pero sí podría ser.
O sea, si ustedes podrían empezar pues a mí me gustaría desarrollar este tema, pero no necesariamente es así, porque justo de pronto diríamos, pues 2 semanas para diseñar la actividad completa que vamos a usar hasta noviembre, pues no sería suficiente tiempo, y eso es cierto. Por eso el módulo 2 arranca justo una vez acabando este módulo, y tendremos más o menos un mes para poder trabajar en el primer diseño de esa actividad. Entonces, regresando a la pregunta concreta, no necesariamente es la que van a aplicar, puede ser la base de la que van a aplicar, eso sí. Entonces, no tiene que ser inclusive tan detallada como va a ser la del módulo 2. Recuerden que aquí hay un punto que se describe y dice sobre las actividades generales a desarrollar. Esto hago hincapié porque no tendrían que poner así explícitamente todos los recursos que usan, todas las actividades que hacen, en lo general. Entonces, si pudieran considerar la que quisieran aplicar, un poco empezando en el proceso de reflexión de cómo podría yo desarrollar esta, pero no necesariamente tiene que ser así. Esta actividad, por ejemplo, hay algunos profesores que nos comentaban en la sesión anterior o a través de correos, pues nos decían, puedo usar una que yo ya he trabajado, también es válido usar una que ya hayan trabajado, donde ustedes, por ejemplo, hayan ya diseñado una actividad basada en el aula invertida, entonces la tratan de describir en términos de estos puntos, y nosotros pues ya la podemos analizar con respecto a esto. Entonces, no insistimos que no tiene que ser una actividad tan detallada, y no necesariamente tiene que ser la que vamos a realizar en el módulo 2. Entonces, por ejemplo, bueno, no veo manos levantadas, seguimos con las dudas del chat. La profesora Laura dice, yo realicé la actividad 5.4 con aula invertida. Ajá. Entonces, en la actividad 6.7 se completa la planeación con la rúbrica. Es correcto, justamente esa es la idea. Entonces, en la primera etapa ustedes ya reflexionaron acerca de qué podría ofrecerles el aula invertida para sus actividades, que es justo esta discusión. ¿Cuál sería el rol que jugarían los diferentes participantes, estudiantes y docentes? Y entonces, ¿cómo la aplicación beneficiaría el proceso de aprendizaje? Entonces, esto ya nos llevó hacia pensar en cuál es el rol que van a tener ahora los participantes. Entonces, esto pues nos permite justo empezar a hacer la discusión de cómo son las sesiones del antes, durante y el después. Entonces, ahora la pueden desarrollar con más profundidad, y efectivamente, pues ahora la completan con la rúbrica de evaluación bajo lo que habían entonces planeado la vez anterior. Y esta pregunta que hace la profesora Midori también acá es interesante. Si originalmente ella dice, si escogí aula invertida, ¿puedo cambiar a ABP? Por supuesto. Por eso es que era interesante que pudieran ustedes, si así lo querían, ingresar a los dos foros y tener a la mano el material de los dos temas, para que ustedes pudieran decir, bueno, me gusta o siento que pudiera ser interesante para mí el aula invertida, pero después de escuchar las propuestas de los profesores al respecto de ABP, pues creo que le podría sacar provecho, o veo otras oportunidades que de inicio no había notado. Entonces, efectivamente, como hemos mencionado, pues estos temas ustedes los eligen, y todavía teníamos esta segunda semana para poder hacer la elección final. Y entonces ahora sí, poder hacer
la entrega definitiva ya sobre su elección final. Entonces, sí, profesora Midori lo puede hacer. Esta parte que pregunta la profesora Midori es interesante y quiero que la tomemos con mucha atención. Dice ella, ¿puedo intentar con las dos? Por supuesto que lo pueden hacer. Lo que sí tienen que tener cuidado es que tómense con mucha atención lo que estoy diciendo. Pueden entregar las dos, porque ustedes lo deciden, como la profesora Midori le está sugiriendo. Yo puedo intentar hacer las dos, por supuesto, de eso se trata, que por eso también las actividades están aquí abiertas para que ustedes participen. Pero no es obligatorio que entreguen las dos, porque como en otras emisiones también ha sucedido que algunos profesores dicen, pues yo voy a hacer las dos porque quiero probar un poco los dos escenarios y recibir algunos comentarios acerca de cómo pudiéramos mejorar. Pero entonces le comentan a sus compañeros, no, pues es que a mí no me aparece el mensaje de que debo tareas porque entregué las dos. Y los otros profesores se empiezan a preocupar, es que a mí me sigue diciendo que me falta aula invertida porque yo entregué ABP. Entonces, por eso hago insistencia en que solo tienen que entregar una. Sí, como la profesora Midori quiere intentar con las dos, pues eso es una buena oportunidad para hacerlo, para eso son estos foros, pero no es obligatorio entregar las dos. Y insisto mucho en esto, por ejemplo, en Canvas, siempre les va a aparecer el mensaje del lado derecho que les va a decir, tiene una actividad pendiente. Siempre les va a aparecer así porque porque el sistema no las maneja como entregas alternativas. Esto no tiene el sistema este soporte para una cosa como esa y no las tienen que entregar. Entonces no sientan que tienen que entregar dos actividades para el 21. No, de eso no se trata. Solo tienen que entregar una y ustedes eligen cuál. Como dice la profesora, pueden utilizar las dos. Ahora, ella pregunta, ¿se me tomaría en cuenta la calificación más alta? Ese puede ser entonces el siguiente problema, ¿no? Como administrativamente pues estamos considerando alguna, pues sí habría que ponernos de acuerdo para ver cuál se considera. Entonces, por nuestra parte, por parte de los profesores que usamos, de los profesores que están usando Canvas, el concepto que hemos manejado es que la calificación entonces final es acreditó o no acreditó el módulo. Ajá, no, acá no estamos poniendo énfasis o no es como central el proceso de la calificación más alta. Entonces, para usted, profesor Midori, no tiene sentido esta consideración de la más alta o no más alta, porque acá en Canvas, básicamente se le considera como que cumplió o no cumplió con la actividad. Entonces, por eso es ahí donde decía yo, tomemos esta opción de entregar las dos tareas con mucho cuidado. Yo no me gustaría decir, no las entreguen, eso no se vale, porque si alguien está haciendo el esfuerzo de entregarla, pues lo que nosotros tenemos la obligación es de revisarlas y darles la retroalimentación, porque de eso se trata este espacio. Entonces, por supuesto que pueden hacerlo. Pero definitivamente pues puede ser un tema complicado en la parte de la evaluación, porque entonces cuál se toma, la más baja o la más alta, entonces no les afecta. Entonces, bueno, ya nosotros nos preocuparemos por eso más adelante, ustedes no se preocupen por estos temas de las calificaciones, ya nosotros veremos cómo lo resolvemos más adelante, pero sí particularmente. Entonces, para los que estamos acá en Canvas, se considera como si
fue entregada o no entregada. Bueno, entregada y cumplió los criterios, ¿no? Porque por alguna equivocación alguien pudo haber subido un archivo que no correspondía y entonces no lo vamos a considerar como entregado porque a lo mejor, pues ahí sí en este caso no podía considerarse. Por ejemplo, que alguien por equivocación tiene su carpeta de todo el diplomado y ahí tiene su plantilla de la actividad que diseñó para pensamiento crítico y por error la entrega aquí en ABP. Claramente esa no puede ser considerada como entregada porque pues no corresponde a ABP. Entonces, eso es como el único punto. Pues, ¿algún otro comentario, alguna otra duda que quieran compartirnos? Ya acá resolvimos todas las dudas que fueron publicadas en el chat, pero es buena hora todavía para comentar alguna más a través de los micrófonos o bien que la escriban por el chat y la resolvemos. Mientras se animan a comentarnos sus dudas, pues creo que para ir cerrando un poco esto que hemos estado conversando, sí me gustaría hacer énfasis que en la parte inicial, ya hay una duda. Maestro, buenos días a todos. Bueno, mi duda es, terminando este proceso en esta semana, entregando nuestros, son estrategias finalmente con la rúbrica, ¿qué pasaría la siguiente semana? Estamos hablando del 22 al 25, 28 al día 2. Esas semanas estaríamos teniendo retroalimentación de ustedes, nos vamos a vacaciones y regresamos cuando. Sí, qué bueno que lo menciona. Pues aprovecho que no hay otras dudas y sí podemos aprovechar justo este espacio. Entonces, ustedes pues ya nos compartieron sus videos a través de Flipgrid con fecha límite del día 14 acerca de ABP y aula invertida. Entonces, los tutores y los responsables de los temas están revisando estas aportaciones y con base en esta revisión, el día de mañana vamos a tener nuestra sesión de retroalimentación general con los responsables de los temas de ABP y aula invertida. Eso será entonces el día de mañana. Okay. Aquí es donde empezamos a cerrar esas reflexiones generales acerca de ABP y aula invertida. Digo generales porque todavía no estaba totalmente definida su actividad. Para el día 21, ustedes entonces nos entregan ya de manera formal esta estrategia que están proponiendo. Y esta estrategia entonces nos permite a partir del 21 a los tutores y a los responsables de ABP y de rúbricas empezar a cerrar la reflexión y tendríamos con ello, en este caso ya con la doctora Rosario, una sesión de cierre el 25, donde ella nos comentaría pues las observaciones generales acerca de todo lo que hemos entregado, como todo lo que hemos trabajado a lo largo de estas semanas nos lleva a este cierre formal y los tutores, pues como ha venido sucediendo previamente, les harán llegar su retroalimentación específica ya de esta propuesta que entregan el 21. Entonces, esto sucedería a lo largo de esta semana y hasta el 2 de julio. La semana que viene, pues no se liberan materiales, ya no hay más materiales que se liberan. Entonces, vamos a cerrar nuestro módulo 1 con una plática como las que hemos estado teniendo en estos seminarios. Y el tema, creo que ya por acá nos lo enviaron, a ver si les podemos hacer llegar esta información lo antes posible. Pero entonces cerraríamos el módulo con esta otra plática el día 2 de julio. Y eso entonces nos da a nosotros la oportunidad de darles la retroalimentación final
a todas las actividades para que para esta fecha de 2 de julio ustedes ya sepan cuáles son todas las actividades que están ya evaluadas correctamente, cuáles son las observaciones que se han estado realizando. Y entonces eso nos permite a nosotros iniciar el módulo 2 a partir de este periodo. El módulo 2, como ya bien lo menciona la profesora Francisca, nos permite, viene, ahora sí ya son 2 calendarios distintos, porque acá en México hacemos una pausa por el periodo de vacaciones administrativas de la UNAM que empiezan justamente el día 3 de julio. Entonces, estas 3 semanas no estaremos trabajando como parte del diplomado con los profesores de la UNAM. Los profesores de la UNAM regresamos al módulo esto lo vemos aquí en el calendario. Los profesores del diplomado que estamos trabajando en Canvas, todos los profesores de México, estamos siguiendo este calendario. Nosotros nos retomamos las actividades el 27 de julio, el martes 27 de julio. ¿Por qué el martes? Pues porque normalmente estamos liberando los materiales los martes. Esta sesión será nuevamente una sesión síncrona como esta, pero que va a estar grabada para aquellos que no se puedan conectar el martes 27 de julio. Pero esto es bien importante solo para los profesores que están siguiendo el diplomado a través de Canvas. Nos vamos a ver el día 27 de julio para presentarles el módulo 2, la forma de trabajo y las fechas de entrega que aparecen ya aquí en la plataforma, pero igual las vamos a estar discutiendo. No me adelanto demasiado a hablarles del módulo 2, pero un poco es hacia lo que hemos estado avanzando. Como bien decían acá en el chat, podemos retomar lo que se ha venido haciendo, podemos retomar la actividad que se va a ejecutar por acá en estos meses, en todo este periodo de septiembre a noviembre. Pues justo acá vamos a empezar a diseñarlas y se abrirá el espacio pues para poder discutirlas de manera conjunta. Acá en esta etapa ya no vamos a tener estas sesiones en el mismo esquema, insisto, no me adelanto a explicarles mucho más, ya ustedes pueden ver aquí de forma general el calendario, pero atendiendo la duda de la profesora, pues en los que estamos acá en México retomamos las actividades el 27 de julio para poder entonces iniciar el módulo 2. Recuerden que sí. Este es el calendario que está publicado aquí. Entonces aquí nuevamente se abre otro módulo como el que tenemos acá, donde estaremos pues poniendo las fechas y las entregas correspondientes. Entonces tendremos unos días de descanso acá en México y pues luego de eso retomamos la parte más intensa del diplomado. Por acá había algunas dudas, pues ya también fueron resueltas. Por ejemplo, me falta, pero hay una más, de la profesora Laura. Además del material que nos han compartido para el diseño de rúbricas, ¿hay alguna plantilla que podemos considerar para hacer nuestra rúbrica? Aquí justo, bueno, hay 2 cosas que ustedes podrían considerar para el diseño de sus rúbricas. Uno de los primeros materiales a considerar es esta que aparece como rúbrica para evaluar rúbricas. Es decir, para que cuando ustedes diseñen su propia rúbrica, se detengan y la vuelvan a analizar. Y vuelvan a decir, ¿qué aspectos entonces debería yo de usarla al momento de generar la rúbrica? Entonces, esta rúbrica es una primera herramienta que ustedes podrían tener, pero no es una plantilla, que es lo que nos comentaba la profesora. En la sección de
materiales adicionales, hay algunas ligas hacia algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿dónde está? Es esta. Colección de rúbricas para evaluar. Este material precisamente presenta algunas plantillas que pueden ser interesantes para tomarlas de referencia. Entonces aquí ustedes podrían revisar algunas de estas rúbricas y después volver a considerar la rúbrica para evaluar rúbricas como una referencia. Entonces, esa sería mi respuesta, profesora. Después preguntan si mañana habrá sesión. Sí, mañana tenemos esta sesión de cierre de ABP y el aula invertida. Aquí ya Ricardo Castañeda nos adelanta el título de la conferencia del viernes 2 de julio. Nos dice que el título es El entorno urbano, contexto y pretexto para los problemas de matemáticas. Y será impartida por el doctor Lorenzo Blanco Nieto, catedrático de la Universidad de Extremadura de España. Dice la profesora Alejandra, para elaborar las estrategias didácticas son diferentes para los que trabajaremos ABP y aula invertida o tienen diferentes elementos. ¿Se refiere a las plantillas o se refiere a la rúbrica de evaluación, profesora Alejandra Andrade? Porque buscamos, voy a regresarme, bueno, aquí veo los contenidos. Los puntos que se pusieron para las dos actividades son muy parecidos. Tratamos de que tuvieran aspectos similares. Entonces, y eso está reflejado en las plantillas y en las rúbricas de evaluación. Acá está, aquí está. Entonces, si se observan, de ambos temas se pide el objetivo de la secuencia. Aquí estamos viendo en Canvas ABP y en RECO estamos viendo aula invertida. Entonces, en ambos se pide el objetivo, como siendo un poco consistentes con lo que hemos venido pidiendo en las actividades anteriores. En ambas se pide que nos compartan el contexto en el que se aplicará y que después, aquí es donde vienen las diferencias específicas de la temática, en este caso de ABP. En ABP se pide la descripción del proyecto planteado, proyecto o problema, después que se justifique la elección del problema o proyecto y después que se justifique la relación del problema o proyecto con los objetivos establecidos. Esto es diferente porque acá nos vamos a enfocar justo en la descripción del antes, durante y el después, que es el punto medular del aula invertida. Después de eso, sí ya viene la descripción general de actividades, las tecnologías que están planteando, los resultados esperados y la rúbrica de evaluación. Y eso también aparece aquí en el aula invertida. Acá están las actividades, las herramientas, los resultados esperados y la rúbrica de evaluación. Y bajo ese panorama, la plantilla también cambia un poco. Las plantillas compartirán elementos, porque se basan en los puntos que acabo de indicar, objetivos, descripción, justificación. Entonces, estos dos puntos son, desde acá, estos puntos son específicos para ABP y es algo equivalente en aula invertida. Hay puntos específicos para aula invertida. Sí. Entonces aquí son los puntos específicos de aula invertida. Entonces acá se ponen algunos textos que guían el proceso de construcción, pero hay aspectos que son diferentes y aspectos. ¿Por qué
que las metodologías como tal, o lo que queremos que observen con respecto a las metodologías, son aspectos específicos. Acá en ABP, pues nos interesa que ustedes hagan, tengan muy clara esta distinción entre problemas y proyectos y su relación con sus objetivos. Y acá en aula invertida, pues lo que nos interesa es que ustedes identifiquen el rol de estudiantes y docentes en las distintas fases, para que esto entonces les permita a ustedes saber cómo pudiera cambiar la forma de trabajar bajo estos escenarios. Entonces, el enfoque en cada una de estas estrategias o en los puntos que queremos que reflexionen en esta etapa son ligeramente diferentes y entonces esto nos permite ver cuáles son las bondades que podrían dar. Por eso es que, como decía la profesora Midori, pues a lo mejor si ella ya se ve en posibilidad de hacer los dos, pues da la oportunidad de explorar estas dos estrategias distintas que ofrecen escenarios interesantes. ¿Algo más que les gustaría, alguna otra duda más que les gustaría? NIRPOD, nos pregunta la profesora Leticia acerca de NIRPOD. NIRPOD es como un aula virtual. NIRPOD, al igual que distintas herramientas orientadas hacia el entorno educativo, nos favorece con algunos aspectos para la organización de nuestra clase. Entonces, podría tener un carácter como de una aula virtual, pero si comparamos lo que nos ofrece NIRPOD con respecto a lo que nos ofrece toda una plataforma más formal, como puede ser Canvas, como puede ser Moodle, como puede ser Classroom, pues hay cosas que no va a tener, pero sí nos permiten tener parte de esta experiencia de trabajar en una aula virtual, porque nos permite tener ahí el listado de los estudiantes con los cuales trabajamos y hacerles llegar los recursos que estamos compartiendo, ver el avance en los cuestionarios o en estas actividades interactivas. Entonces, pues dado que tiene este carácter de que los estudiantes pueden trabajar las actividades interactivas, pues le da soporte a ciertos aspectos que pudieran considerarse en una aula virtual, pero no nos da todo. Por eso lo que está sucediendo con ese tipo de herramientas es que después nos permiten conectarlas entre sí. Por ejemplo, como bien dice la profesora, saliéndonos un poco del tema, Flipgrid se vuelve una actividad interesante, una herramienta interesante. Entonces, Flipgrid se vuelve una herramienta interesante, pero, por ejemplo, ustedes cuando crean una actividad en Flipgrid, tiene su propio sistema de manejo de estudiantes. Entonces, por ejemplo, nosotros acá al estar integrando Flipgrid con Canvas, pues en este caso tenemos replicado nuestro listado de alumnos. En Canvas tenemos nuestro listado de alumnos en el recurso de persona. Y entonces aquí tenemos todo nuestro listado de los participantes. Y en Flipgrid tenemos que tener un listado equivalente para los estudiantes. Entonces, eso lo puede hacer un poco más difícil de administrar, porque tenemos que cuidar que las dos cosas empaten. Ya nos lo comentaba al inicio la profesora Paula Ron. Acá en Flipgrid está registrada con un correo y en Reco está registrada con otro correo. ¿Por qué pasa eso? Precisamente porque son dos plataformas independientes. Entonces, eso luego puede hacer un poco engorroso el proceso de administración. Entonces, hay que hacerlo con cuidado. Acá, por ejemplo, pues a nosotros se nos pueden pasar estos detalles
porque acá nosotros en Flipgrid tenemos 200 estudiantes, entonces la posibilidad de que alguno de ellos no esté actualizado, pues ocurre, y eso es lo que sucede con la profesora Paula Ron. Entonces por eso pues este proceso hay que manejarlo con cuidado. Entonces si ustedes usan Nearpod, probablemente va a pasar algo parecido. Tendrían que estar cuidando que la plataforma que usan tenga a los mismos estudiantes que tienen registrados en Nearpod. Entonces, salvo eso, pues se vuelve interesante poder integrar ambas herramientas y poderlas estar aprovechando. Decía yo que qué es lo que puede ir sucediendo conforme avanzan las tecnologías y poco a poco vamos viendo los mismos proveedores de servicios van viendo que existe ventajas en usarlas. Por ejemplo, en Canvas yo puedo agregar a mi curso el uso de Flipgrid y entonces automáticamente todos los usuarios de Canvas se vuelven usuarios de Flipgrid. Eso facilita los procesos de administración, ¿no? Hace que no tengan que llevar dos listados. Y eso pasa con varias herramientas. Algunas otras herramientas pueden leer a sus estudiantes dados registrados, por ejemplo, en Classroom. Si ustedes los tienen, entonces ya todos sus cursos en Classroom, automáticamente las plataformas permiten conectarse a Classroom y de ahí extraer el listado de sus estudiantes. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a que vayamos teniendo menos trabajo administrativo y nos podamos concentrar en el diseño de los materiales. Porque cuando ustedes mismos administran sus plataformas, pues de pronto hacen labores de administración de plataformas, aparte del diseño de los materiales, aparte del seguimiento de los estudiantes, pues a veces tiende a ser una labor un poco más cansada que lo que antes hacíamos en un esquema más de enseñanza presencial. Entonces, eso comentaría con respecto a Nearpod. Es una herramienta interesante y nos da muy buenas oportunidades de trabajar de una manera distinta con los estudiantes, pero pues tenemos que tener en cuenta este hecho del listado de los estudiantes y su administración. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no hay más preguntas. Voy a dejar de compartir. Por ahora parece que está claro. Qué bueno, me da gusto. Entonces, que estemos ya llegando a esta etapa del módulo 1. Ya estamos entonces listos para entrar a esta parte también muy interesante, que es el módulo 2, donde estaremos rediseñando con ustedes sus secuencias. Verán que esta parte se vuelve muy productiva y muy enriquecedora para todos, pero como siempre, lo relevante será compartir entre los pares. Ya les plantearemos cuáles serán estos esquemas para poder estar atentos a lo que van haciendo el resto de los compañeros y pues seguir aprendiendo todo de lo que la comunidad, en este caso de todos los que estamos acá, pues puede ir proporcionando y las experiencias que vamos construyendo entre todos. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión de dudas. Los esperamos mañana en las sesiones de retroalimentación. Formalmente, insisto, que ya no se liberarán más materiales como parte del módulo 1. La siguiente semana todavía vamos a tener una última sesión de dudas, por si algunos todavía tienen alguna duda sobre entregas anteriores, sobre su evaluación, pues estaremos teniendo esta última sesión de dudas en estos jueves y pues allí los esperamos temprano para seguir conversando y encontrando algunas otras oportunidades. Pues muy buen día para todos y los esperamos mañana en las sesiones de retroalimentación.